quizás confrontados? ¿Verdad que esta serie ha tocado fibras muy sensibles, muy profundas, de qué es ser un verdadero discípulo de Cristo? Y amados, hoy vengo con un temor reverente ante el Señor, porque el tema que vamos a ver el día de hoy, déjame decirte que es un tema muy difícil. Y es muy difícil porque ataca áreas de nuestras vidas que difícilmente queremos exponer. Estamos viendo ante la luz de la palabra cómo es que debemos de ser un verdadero discípulo seguidor de Cristo. Pero muchas veces hay áreas de nuestras vidas que en la oscuridad nos controlan, que en la oscuridad toman y ganan terreno en nuestro corazón. Y es de ahí que por eso tenemos que explicar estas cosas. Así que hoy vamos a hablar, amados hermanos, de un tema muy sensible, el cual de hecho no debería de ser sensible, pero ha llegado a ser incluso el motivo de muchos corazones lastimados, precisamente por no ser enseñado bíblicamente y de forma sana para las iglesias. Me refiero al tema del dinero. Y todos dicen, uy. Y las personas que a lo mejor quizás llegaron por primera vez podrían pensar, uy, es otra de esas iglesias. No, de verdad, te prometo que no. De hecho, si algo tratamos de nunca hacer es hablar del tema del dinero. Pero justo este pasaje me ha confrontado a mí mismo en esa área. Porque si para el Señor Jesús fue importantísimo hablar de este tema, ¿por qué nosotros no podríamos hablarlo de manera bíblica, de manera correcta? ¿Y sabes cuál es el problema? Porque en sí el dinero no es el mal, el dinero no es un problema. Pero fíjate que dice 1 de Timoteo 6, versículo 10. Dice, porque la raíz de todos los males es el amor al dinero. ¿Te das cuenta? El amor al dinero, por el cual, codiciándolo algunos, se extraviaron de la fe y se torturaron con muchos dolores. Te repito, el problema es el amor al dinero. Porque las riquezas por encima de Dios, cuando tú pones tus riquezas por encima de Dios y de las personas, va a haber sí o sí un deseo desmedido para enriquecerte a costa de inclusive poder lastimar a otras personas. Te conduce a la avaricia, al engaño y al egoísmo. Pero gloria a Dios que el pasaje que hoy vamos a analizar, que hoy nos toca estudiar, es mi anhelo y mi oración que nos dé una perspectiva correcta acerca de cómo tenemos que relacionarnos correctamente y santamente con el dinero y lo que tiene para con nosotros el Señor como discípulos de Cristo, que nos lleva a una idea, que la verdadera generosidad de un discípulo nace de haber sido enriquecido por la gracia de Cristo. Nota los tiempos en lo que estoy hablando. La verdadera generosidad de un discípulo, y con eso ya estoy dando un spoiler, hay una generosidad que no es verdadera. La verdadera generosidad de un discípulo nace de haber, tiempo pasado, recibido ese enriquecimiento por la gracia de Cristo. Pareciera que hablar de estos temas se ha vuelto un tabú en la iglesia, y lo entiendo, principalmente gracias a los usos no bíblicos y a la proliferación de falsos maestros, falsos evangelios de la falsa prosperidad, lo que nos han llevado a no querer tocar esos temas. Pero amados, es algo bíblico y es algo necesario, porque Jesús mismo resaltó y habló tanto acerca del dinero y de nuestra relación con nuestras posesiones, porque sin duda el amor al dinero es un perfecto indicador para saber dónde está realmente nuestro corazón. ¿Te das cuenta? No es que a Jesús le importe el dinero, no es que a Jesús le importe la cantidad. Es impresionante, pero este es un perfecto indicador para saber dónde está realmente nuestro corazón. Y en esta serie donde hemos abarcado tantos temas acerca de características, emblemas de un verdadero discípulo, no podemos pasar por alto este tema. Y debo confesarte públicamente, iglesia, que este es un tema que sí me costaba muchísimo hablar,
porque justamente he estado en iglesias de este corte de prosperidad. He podido ver de cerca atrocidades, he podido ver cómo la gente cae por este amor al dinero. Principalmente he visto gente muy lastimada, gente que han perdido sus bienes, a causa de manipulación de falsos maestros, que han desvirtuado la generosidad de una forma diabólica. Amados, si no hablamos estos temas conforme a la palabra, estamos dando rienda suelta a que personas manipulen este tipo de temas y lastimen a la iglesia de Cristo. Pero, oh, hermanos, de verdad he sido tan confrontado al estudiar este pasaje, porque me ha impactado a mí. Me hizo ver la realidad acerca de la generosidad que sí agrada al Señor. Y de repente, temo decirlo y con mucha vergüenza, ya no me sentí tan generoso como yo creía que era. Quizás alguien desde afuera va a decir, ¿esto es generosidad, John? Pero para mí era como, wow, soy bien generoso. Y este pasaje me ha confrontado a ver que inclusive he sido generoso de una falsa forma, de una manera incorrecta en mi corazón. Pero gloria a Dios que justo su palabra es lo que tiene que hacer en nuestros corazones. No tenemos que pararnos aquí como los perfectos que no fallamos, sino tenemos que exponer cómo la palabra de Dios es útil para instruirnos, es útil para redarguirnos. Por eso es mi oración que el día de hoy todos nosotros, así como me pasó esta semana al estudiar este pasaje, salgamos con una perspectiva bíblica acerca de la generosidad en nuestras vidas y una correcta y sana relación con nuestras posesiones. Así que vamos a leer este pasaje el día de hoy, porque vamos a poder ver cómo es el verdadero distintivo de un discípulo acerca de la generosidad. Acompáñame en tu Biblia a 2 de Corintios, capítulo 8, versículo del 1 al 15. Dice así: ahora, hermanos, les damos a conocer la gracia de Dios que ha sido dada en las iglesias de Macedonia. Pues en medio de una gran prueba de aflicción, abundó su gozo y su profunda pobreza sobreabundó en la riqueza de su liberalidad. Porque yo testifico que según sus posibilidades y aún más allá de sus posibilidades, dieron de su propia voluntad, suplicándonos con muchos ruegos el privilegio de participar en el sometimiento de los santos. Y esto no como lo habíamos esperado, sino que primeramente se dieron a sí mismos al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. En consecuencia, rogamos a Tito que como él ya había comenzado antes, así también llevara a cabo en ustedes esta obra de gracia. Pero así como ustedes abundan en todo, en fe, en palabra, en conocimiento y en toda solicitud, y en el amor que hemos inspirado en ustedes, vean que también abunden en esta obra de gracia. No digo esto como un mandamiento, sino para probar por la solicitud de otros también la sinceridad del amor de ustedes. Porque conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico, sin embargo, por amor a ustedes se hizo pobre, para que por medio de su pobreza ustedes llegaran a ser ricos. Versículo 10, doy mi opinión en este asunto porque esto les conviene a ustedes, que fueron los primeros en comenzar hace un año, no solo a hacer esto, sino también a desear hacerlo. Está hablando de la colecta. Ahora pues, acaben también de hacerlo, para que como hubo la buena voluntad para desearlo, así también la haya para llevarlo a cabo según lo que tengan, según lo que tengan. Porque si hay buena voluntad, se acepta según lo que se tiene, no según lo que no se tiene. Esto no es para holgura de otros y para aflicción de ustedes, sino para que haya igualdad. En el momento actual, la abundancia de ustedes suple la necesidad de ellos, para que también la abundancia de ellos supla la necesidad de ustedes, de modo que haya igualdad. Como está escrito, el que recogió mucho no tuvo demasiado, y el que recogió poco no tuvo escasez. ¡Wow! ¡Qué pasaje difícil, hermanos! ¡Qué difícil pasaje! Por eso quiero que me ayudes
a orar y que sea el Señor el que hable a través de mí. Padre amado, te damos gracias, Señor, porque realmente queremos ser una iglesia que es conocida por ser discípulos verdaderos tuyos. No por las reuniones, no por los programas, no por lo que hagamos, no por las rutinas como iglesia que tenemos. No, no, no. Que seamos conocidos por ser verdaderos discípulos, Señor. Y sin duda este tema va a tocar raíces profundas en nuestro corazón, pero sabemos que eres tú, Señor, que es tu palabra la que nos lleva a la luz, la que expone si hay áreas en nuestro corazón que tienen oscuridad y las hace evidentes para poder entregártelas a ti, Señor. Te pido, como decía el rey David, examina nuestros corazones, que tu palabra sea esa espada que corta profundo y que podamos entender cuánto te importa a ti tener nuestro corazón. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amados, lo primero que tenemos que entender acerca de este pasaje es un poquito el contexto. Estamos hablando de una colecta, la cual viene anunciándose desde Primera de Corintios, desde la primera carta a los Corintios. Es una colecta que está siendo recaudada por el apóstol Pablo y otros líderes espirituales para los pobres de Jerusalén. Imagínense esto, nos habla de que la iglesia de Macedonia, estas son las iglesias que estaban en Europa y estaban ayudando, estaban recolectando para enviarle a los pobres de Jerusalén por la hambruna, por la situación de opresión que estaban pasando. Pero algo relevante es la condición de estas iglesias en Macedonia. La palabra dice que estaban sumergidos en una profunda miseria, en una pobreza extrema. Y rápidamente te voy a contar algo que me pasó de adolescente. ¿Alguien de aquí le ha tocado ir a misiones, así de irte a la sierra profundo? Y de verdad, una vez quedé tan impactado porque fuimos a la sierra de Oaxaca y nos internamos, creo que fueron como 3 horas caminando hasta donde llegaba el auto y de ahí caminar 3 horas. Y llegamos a una comunidad donde había mucha pobreza. ¿Y sabes cuál fue mi mayor sorpresa? Entramos a la casa de una señora. Esta señora estaba postrada en el piso, tenía una enfermedad en las piernas. ¿Y sabes qué fue lo que me impactó? Su casa no era como tu casa. Era, no te miento, era este cuadrado de aquí. Y no tenía paredes, tenía ramitas y plásticos entrelazados como para evitar el frío. ¿Y sabes qué fue lo que transformó mi corazón y me partió el alma? La señora se arrastró y empezó a tomar 4 tortillitas que tenía y empezó literal, como en las caricaturas, no sé si has visto que dividen, ponen un frijolito para ti, un frijolito para ti. La señora puso, no te miento, 4 frijolitos y un chilito así y nos compartió para que comiéramos con ella. Yo, que tenía una cama calientita, que tenía todas las comodidades, dije, algo está mal en mi corazón. ¿Cómo esta persona que no tiene nada puede dividir su despensa tan escasa para compartir y darse a los demás? Tomamos esa tortillita, nos la comimos y fue algo impresionante, me supo a gloria. También los chiles y los frijoles de la sierra son mejores, ¿no? Pero de verdad fue impresionante y me encanta cómo el apóstol Pablo en esta carta, en este pasaje, él pudiendo utilizar las palabras dinero, colecta, ofrenda, en el original él no usó esas palabras. ¿Sabes cuáles fueron las palabras que él usó? Charis, que significa gracia. Él usa esta palabra en lugar de referirse a la colecta como algo económico. Y no solo eso, usa otras palabras como koinonía, que significa la participación en la comunión, diaconía, que es un servicio, una administración, leuturgia, que es servicio sagrado, eulogia, que es bendición. Y claramente lo que estoy viendo en el apóstol Pablo es que él intenta cambiarle a los ciudadanos de Corinto la mentalidad acerca de que no se trata de dinero. Se trata de que entiendas que es una gracia que has recibido con antelación de parte de Jesucristo.
Porque el apóstol Pablo no se enfoca. Él dice, el dinero del discípulo no es un impuesto que se recauda, es una gracia que se debe de desbordar. ¿Te das cuenta cómo ya el pasaje empieza a cambiar nuestra perspectiva acerca del dinero? Pablo evita esos términos y llama a una colecta de dinero gracia. Fíjate cómo está cambiando el enfoque de los corintios, porque quiere que entiendan que la generosidad no es obra del discípulo y lo que él produce, sino la gracia que Dios produce por medio de él, de acuerdo a lo que ya recibió. ¿Y sabes por qué está haciendo esto? Porque en pasajes más adelante vemos que hay unos superapóstoles, gente que sí cobra, que sí le sacaban el dinero a la gente, superapóstoles en sentido figurado, estos falsos maestros. Incluso Pablo, por esa situación, se rehusaba a recibir ofrendas de los de Corinto para su sustento, y lo hacía por amor a ellos. Pablo, en lugar de hablar acerca de esta colecta, empieza hablando a la iglesia de Corinto acerca de un testimonio de la gracia que han recibido los de Macedonia. Dice, la gracia de Dios que ha sido dada en las iglesias de Macedonia. Pablo ni siquiera está llevando el foco a, miren a los macedonios, ellos dieron mucho. Como cuando dices a un hijo, mira cómo me está amando tu hermano, tu hermano me ama más que tú. No está haciendo esa comparación entre iglesias. Dice, miren lo que Dios hizo en ellos. Porque la generosidad no es tu obra o lo que tú puedes darle a Dios, es la obra de Dios en ti. Y ahí es donde vamos desenmascarando esta falsa generosidad. Porque si tú has pensado, yo le voy a dar a Dios este domingo tanto, estás entendiendo mal la parte de la generosidad. Porque es qué es lo que Dios me ha dado y desde eso yo poder dar. Porque fíjense, algo que me sorprende demasiado es ver el versículo 2. Si este texto lo notas raro, es porque es raro. Si lo notas como que no cuadra algo en la fórmula, es porque no cuadra algo en la fórmula. Ellos hablan de una gran prueba, que están en aflicción. Dice, pues en medio de una gran prueba de aflicción abundó su gozo y su profunda pobreza sobreabundó en la riqueza de su liberalidad. ¿Notas la ecuación? Gran prueba de aflicción más una profunda pobreza, y el resultado es que abundó su gozo y sobreabundó la riqueza de su liberalidad. ¿Notas lo que no cuadra? Aquí hay algo sobrenatural, amados. Porque normalmente estas dos cosas, gran prueba de aflicción y profunda pobreza, ¿sabes qué producen en nosotros? Amargura, miedo y una mano cerrada. No me va a alcanzar a mí. ¿Cómo podría darle a los demás? ¿Cómo podría bendecir a los pobres si no tengo para pagar la renta este mes? ¿Te das cuenta la mentalidad que nuestra carne nos ha puesto, nos ha llevado al temor, al miedo, a la amargura? Cada vez que el Señor, el Espíritu Santo pone en tu corazón, sé generoso con esa viuda, sé generoso con esos huérfanos, sé generoso con esa persona que sabes que se quedó sin trabajo, ¿qué es lo primero que viene a tu mente? Sí quiero ser generoso, Señor, pero tú no me has dado un aumento en el trabajo. Si tú me dieras un aumento en el trabajo, entonces yo tendría para poder dar. Pero Señor, no me cuadran las cuentas. Y nos volvemos automáticamente contadores fiscales. Es como que pones en ChatGPT, ¿cómo evadir el impuesto del diezmo en la iglesia? ¿No? ¿Te das cuenta cómo actúa esta gran aflicción y esta profunda pobreza en nosotros? Pero en la iglesia de Macedonia, aquí produce un efecto contrario y hermoso. Dice que aún en esa pobreza, profunda pobreza, y en esta gran aflicción, en ellos se produjo gozo que abunda y generosidad que sobreabunda. ¿Te das cuenta? Aquí el texto mismo nos da la cadena correcta, la secuencia en el corazón del discípulo. El discípulo que ha entendido la gracia que ha recibido, entonces se llena de un profundo gozo
y el resultado y el fruto es su generosidad para el Señor. ¿Te das cuenta cómo todo es como un ciclo? ¿De quién recibimos? Del Señor, que nos produce ese recibir correctamente de Él, un gozo impresionante, y ahora lo que recibimos se va. ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría si todo lo que ganaras en un día no pudieras consumirlo el día de mañana? Imagínate que tuviéramos un contador. Había una película que se trataba no de salario, sino de tiempo. Ya estoy medio ruquito, pero no, nadie. Y la moneda de pago no era dinero, era tiempo. Y cada vez que tú hacías algo tenías que pagar con tiempo, y de repente había adolescentes que malgastaban su dinero, su moneda de tiempo, y estaban muertos tirados como en 20, 25 años. ¿Qué pasaría? ¿Qué harías con tus posesiones, con tus riquezas el día de hoy si hubiera una ley sobrenatural que dijera: lo que ganes hoy lo tienes que gastar hoy? ¿Qué harías si no estuviera la opción de acumular? Si no pudieras acumular riquezas en la tierra, lo que ganas en un día, y de repente hay personas, porque aquí habla de que a unos da mucho más y a otros menos. ¿Qué pasaría con las personas que tienen demasiado? Ese dinero se va a pudrir. ¿Podrías entonces darle a los demás para que todos tengan una oportunidad igual que tú la tienes en ese día? Igual estoy hablando de ciencia ficción, ¿verdad? Pero quiero llegar a un punto. La palabra nos habla acerca de liberalidad, sencillez sin doblez. Es dar sin una segunda intención al dar, no calculando el retorno de lo que puedes recibir de parte del reino de Dios por lo que tú diste con tu ofrenda, con tu tiempo, con tus dones y talentos. ¿Te das cuenta cómo ya a estas alturas ya estamos tan alejados de la falsa prosperidad, del evangelio de la falsa prosperidad? Porque el evangelio de la prosperidad te promete: invierte en los terrenos del cielo. Yo te vendo los certificados del terreno del cielo. Paga más y el Señor te va a bendecir aquí en la tierra. Amados, eso no es bíblico. Eso es manipulación. El Señor va a demandar cuentas. El Señor va a hacer justicia. Porque el Señor no quiere ser tu socio de inversiones. ¿Cómo te va a pedir a ti dinero para que después lo trabaje el Señor para ti y te lo regrese en creces? ¿No suena ilógico? El Señor es dueño de todo. Todo lo que tú tienes el día de hoy le pertenece al Señor. ¿Lo creas o no lo creas? Porque la palabra dice que al final, cuando el Señor Jesucristo venga, toda rodilla se doblará ante su presencia. No importa si tú no lo conoces, no lo confiesas como Rey y Señor en tu corazón. La palabra dice que toda rodilla se inclinará, porque el Rey va a reclamar todo lo suyo. Por eso es impresionantemente oportuno que entendamos la diferencia entre ser buenos mayordomos de su gracia. Porque no somos dueños de lo que tenemos. La gracia no te hace rico en dinero, amado. Te hace rico en Cristo, y por eso es que podemos ser generosos. Hay una iglesia donde pusieron un experimento, donde implementaron una estrategia donde ahora el pastor es el que iba a ser el que pasaba la canasta por los lugares, lugar tras lugar, para pedir la ofrenda. Las ofrendas se incrementaron un 90% desde ese primer domingo. Es un chiste, es una broma, no hay una estadística. Pero ¿a qué voy? Que aunque sea un chiste, sí nos deja ver algo profundo en el corazón. Se espantaron, ¿verdad? Pensaron que yo iba a bajar Pero sí nos deja ver algo profundo en el corazón. Solemos dar por motivaciones incorrectas. No lo hacemos con el corazón lleno de gratitud. Por eso te pregunto, amada iglesia, ¿tu generosidad, cuando tú das, lo haces con gratitud en tu corazón? ¿O das desde la culpa o la presión que sientes porque tienes que dar? Ya que la culpa se da así, da su generosidad a regañadientes. La presión se siente más como algo que me están quitando. ¿Te das cuenta?
Termina siendo el tiempo de ofrendas en la iglesia, como cuando tienes que darle al SAT tus impuestos. Algo programado que das para estar bien con la ley, pero no porque hay un gozo en tu corazón para pagar impuestos. ¿Quién de aquí dice, ya cuento los días para que se haga el corte y le tenga que yo pagar todo al SAT? SAT, no te quité ni un peso, es más, te puse 3 pesos más, para que no te falte, SAT. Amados, paréntesis, si hay alguien aquí que tiene un negocio y no está entendiendo esta broma y no sabe quién es el SAT, creo que hay un problema más grande todavía, Pero veo a muchos hoy en día, y debo confesarte con profunda vergüenza que en ocasiones yo me he sentido así también, que diezmamos y ofrendamos como si estuviéramos haciéndolo para el SAT, para cumplir una ley. Y amados, déjame aclarar un punto importante, porque es parte del nuevo pacto, es parte del Nuevo Testamento el diezmo. La respuesta es un rotundo no. Y muchos hacen, entonces el 10% no lo tengo que dar. Espérame tantito. Te explico que el diezmo era parte de la ley, era parte del ritual, y nosotros ya no estamos bajo esa ley, sino bajo el nuevo pacto de Cristo, donde es Jesús el que ya ha cumplido toda la ley en su totalidad y en su perfección. Pero ¿sabes qué es lo asombroso? Que el Nuevo Testamento no baja la norma, sino que la sube. Y aquí el que se sintió aliviado dice, no, mejor regresamos al 10%. Amados, ya no se trata de una pregunta de cuánto debo dar, sino cuánto de lo que Dios me confió para ser mayordomo puedo devolver. Por la generosidad, y por eso me expongo ante ti, porque a veces es como, pero ya di mi diezmo, y ahí me vuelvo contador pero el SAT no me devolvió, entonces le descontamos. ¿Qué? Amados, eso no es generosidad, eso no es una ofrenda, eso es intentar traer el sistema antiguo de pagar un porcentaje como si fuera algo de ley. La palabra nos lleva a algo más profundo, a que demos con alegría y con gozo, a que seamos conscientes de lo que el Señor está haciendo. Fíjate que dice Mateo 6:24, nadie puede servir a 2 señores, porque o aborrecerá a uno y amará al otro, o apreciará a uno y despreciará al otro. Ustedes no pueden servir a Dios y a las riquezas. ¿Sabes por qué me confronta demasiado este pasaje? Porque tú puedes diezmar fielmente cada mes en la iglesia y estar sirviendo a las riquezas y no a tu Dios. Porque puede estar tu corazón pero tan alejado de entender esta gracia que has recibido. ¿Te das cuenta de lo peligroso? Señor, yo ya te aparté el 10%, y ya dijimos que el diezmo no es vigente, pero creo que es una muy buena partida de inicio. Porque imagínate, si nos estaba costando trabajo dar el 10, si alguien quiere dar el 20, si alguien quiere dar el 30, el 40, el 50, no, Señor, no seas avaricioso. ¿Qué? ¿Crees que el Señor necesita tu dinero? El Señor, ya lo repetí, es dueño de todo. Él no necesita ni un solo peso de lo que tú das. El Señor quiere tu corazón, y eso ya borra las cantidades. Porque no piensen que este sermón es para personas que ganan tanta cantidad, que son ricos. No, tú puedes ser igual de avaricioso ganando 100,000 pesos al mes, que siendo igual de avaricioso ganando 500 pesos a la semana. No se trata de la cantidad, se trata de que la avaricia es un pecado y siempre te va a hacer aborrecer a Dios. Porque cada vez que el Señor te diga, ve y ayuda a ese pobre que necesita, tú vas a decir, no, porque quiero ponerme más saldo en el teléfono. Va a haber un pretexto absurdo que tú vas a poner porque estás amando más las riquezas que a tu Señor. Por eso, amados, ya no se trata de porcentajes ni se trata de un corazón que ha sido profundamente redimido
porque el gozo y la alegría de dar viene de la gracia que hemos recibido. Es un desbordamiento de lo que ya nos dio nuestro Padre en Cristo Jesús. Y al tenerlo todo en Cristo, no te vuelves juez sobre lo que el Señor te ha permitido ser mayordomo. Ahora, ¿cuál es el extremo que tenemos que cuidar? La palabra no nos lleva a escuchar este tipo de sermón y entonces por emoción dar más. Fíjate qué dice, versículo 3: según sus posibilidades y aún más allá de sus posibilidades, dieron de su propia voluntad. Hay una actitud que me sorprende de los macedonios, y es que ellos suplicaron. Yo, de verdad, cuando lo leí por primera vez dije, estos querían quedar bien con el apóstol Pablo. ¿Cómo estás viendo que estoy súper pobre? Y no, Pablo, por favor, no me quites la oportunidad de dar. Yo quiero dar. De primer momento dije, ¿cómo que están suplicando al apóstol Pablo ser parte de esa colecta para los pobres en Jerusalén? Te digo que el Señor me ha confrontado demasiado mi corazón esta semana, porque muchas veces no vemos la generosidad como lo que realmente es: una oportunidad para expandir el evangelio, una oportunidad para cubrir el corazón de un hermano en necesidad, una oportunidad para que la palabra siga siendo predicada. Me impacta ver que por medio de lo que ellos recibieron en Cristo Jesús, ahora ellos suplican. Y el apóstol Pablo les dice, no es necesario, perdón por lo que dije, no vengo a quitarles si no tienen nada. Y no, Pablo, no, ¿qué estás diciendo? Yo quiero apoyar a esa iglesia. Yo quiero ser parte de esta bendición, suplicándonos con muchos ruegos el privilegio de participar, la palabra koinonía, en el sostenimiento de los santos. Rogaron por dar. Probablemente Pablo les dijo, ustedes no tienen que hacer esto, no están en condiciones. Pero fíjense cómo fue la gracia de Dios. Aquí se invierte la imagen, porque ya no es el pastor rogando que la iglesia dé, es la iglesia rogando que le dejen dar de lo que ya recibió. Por eso te decía, los impuestos se pagan a regañadientes, pero el privilegio se suplica porque quieres ser parte de esa gracia. Amados, esto no es natural para nosotros. Nadie en su carne va a poder hacer esto. Es una intervención divina, porque la palabra dice en Hechos 30:35, más bienaventurado es dar que recibir. Y sé que muchos conocen este pasaje, pero ¿cuántos lo estamos aplicando en nuestras vidas? Me encanta, no tengo fresco ahorita el versículo, pero en Efesios me parece que es 4, cuando dice el que robaba, habla de un antes y después. El que robaba antes, ¿ahora qué? Que trabaje. Y en el original del griego dice que trabaje hasta quedar exhausto, no para que se compre un Lamborghini, no para que se compre un reloj carísimo, un Rolex. Dice que trabaje y que quede exhausto de trabajar, que sus manos le ardan de tanto trabajo, para que el dinero que pueda ganar lo pueda compartir con los demás. Eso es mentalidad del reino. Porque la carne nos va a llevar a acumular riquezas, pero no venimos predicando en el sermón del monte: no hagan tesoros en la tierra, donde se corrompe, donde entra el ladrón y se roba todo. Más bien hagan tesoros ¿en dónde? En el cielo. Amado, si tú el día de hoy puedes salir con la mente transformada, entendiendo que realmente la moneda que se usa, llamada dinero, tiene el poder de dominar tu corazón y enseñorearse de ti. Pero si tú puedes entender que has sido libre, que has pasado de muerte a vida por la obra del Señor Jesucristo, tú ahora vas a usar ese dinero para el reino de los cielos. Tú ya no vas a cuestionar si vas a ayudar al que está en el semáforo pidiendo. No, se va a drogar. Es claro que se va a drogar. Sí le daría, pero no, mejor después le paso un sándwich. Es como, ¿por qué rayos nos volvemos jueces?
si ni siquiera nos pertenece? Porque todo es de nuestro Señor. ¿Te das cuenta, iglesia? Marcos 12, versículo 41 y 44. Acerca de esta historia, cuando la viuda da 2 pequeñas monedas de cobre que valían muy poco. Pero Jesús no se impresiona por la cantidad. Él ve el corazón, mide la ofrenda por lo que queda, no por lo que se da. Te lo voy a leer una vez más. Jesús no se impresiona por la cantidad que tú puedas dar. Él ve en lo profundo de tu corazón y mide la ofrenda por lo que queda, no por lo que se da. Escuchaba a un pastor, un predicador que dice, y de verdad me transformó la mente: si tus ingresos son igual a un común de personas que ganan lo mismo, y tus gastos y tus lujos para diversión y lujos están incrementándose, quizás no estás ofrendando ni siendo generoso como corresponde. A mí me tocó el corazón y me pegó, debo confesarte, porque nos confronta con la realidad de que no estamos abrazando la palabra que es mejor dar que recibir. Trabajamos más para ganar más, y lo digo con el corazón, porque soy una persona que me encanta estar buscando clientes en el negocio y todo, y es como el Señor me está confrontando muy fuerte. ¿Por qué quieres ganar más? Porque queda evidenciado. Porque quiero darle una mejor escuela a mi hija. ¿A eso fui llamado? No porque esté mal. Si tú puedes ser extremadamente generoso y aún así te queda para pagarle a tu hija la mejor escuela, gloria a Dios, ten la conciencia tranquila. Pero si tu corazón está siendo invadido, envenenado por querer obtener más riquezas en la tierra que hacer tesoros en el cielo, ahí es donde la matemática de Dios ya no funciona, donde somos confrontados realmente. ¿Y sabes por qué somos confrontados? Porque, amados, como lo dice este pasaje, versículo 9, porque conocen la gracia. Otra vez esa palabra, charis, la gracia. Ustedes conocen, ya la recibieron, porque conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico, sin embargo, por amor a ustedes, se hizo pobre, para que por medio de su pobreza ustedes llegaran a ser ricos. Amados, un discípulo verdaderamente comprometido con Jesús es generoso. ¿Sabes por qué? Porque tiene un Padre que es generoso. Si tú te pones a pensar, Dios, que es dueño de todo lo material, de todas las riquezas, no se limitó a darnos sus riquezas. Nos dio lo más preciado para Él, su propio Hijo. Su Hijo, dice la palabra, mi unigénito, mi único Hijo. No nos dio sus posesiones, se dio a sí mismo en forma de Hijo para enviarlo. ¿Crees que fue, entiéndeme lo que quiero decir, crees que fue un buen negocio enviar lo más preciado para rescatar a los pecadores que le hemos fallado, que hemos escupido directamente a su gracia cada vez que pecamos ante un Dios santo? ¿Fue un buen negocio? Eso significa la palabra pródigo, que da sabiendo que no se va a aprovechar, que da en desmedida. Es extremadamente generoso, aún sabiendo que no se va a aprovechar, que no se va a valorar, que no se va a entender ni siquiera la profundidad del sacrificio de haber mandado a su único Hijo a morir por pecadores, que nos encontró en el peor momento en el que estábamos. Cuando cometías el pecado más atroz en toda tu vida, en ese momento el Señor estaba pensando: voy a mandar a mi Hijo Jesucristo a morir
para que esta persona no tenga muerte eterna, sino que tenga vida eterna y ahora pueda dedicar su vida para mí, para vivir en santidad, en abundancia, para que pueda ser coheredero con mi Hijo Jesucristo. ¿Te das cuenta de las palabras tan grandes que nos dice la palabra? Tú y yo no lo merecíamos, pero por eso tenemos un Dios que es rico en gracia, en misericordia y que es tan generoso. Y por eso, si tú el día de hoy eres un hijo de Dios porque has confesado tus pecados, porque te has arrepentido, porque te has declarado en bancarrota espiritual, que has entendido que no tienes absolutamente nada que ofrecerle al Señor para ganar su aprobación, su aceptación. Si el día de hoy tú has entendido eso, tú por medio de la fe eres un hijo de Dios. Y si tú has entendido esto, entonces has recibido el Espíritu Santo, que te sella y te capacita con el mismo poder que se resucitó a Jesucristo de los muertos. Ese es el mismo poder que ahora te transforma el corazón para que tú ya no sirvas al Señor de las riquezas, sino que ahora sirvas a tu único Señor y Salvador. Y esa es la razón, amados, por la cual podemos ahora ser generosos. Jesús, teniendo todo, Él vino y nació en un pesebre. No nació en la Cosmopolitan, Él nació en la última aldea. Él vino a darse a sí mismo. Él no vino a hacer tesoros en la tierra, Él vino a dar su vida por amor a nosotros. Amados, esa es la verdadera razón por la cual hoy podemos ser generosos. Esa es la verdadera generosidad de un discípulo, la que nace de haber entendido cuán enriquecidos hemos sido por la gracia recibida por Cristo. Así que, amados, el llamado es claro. No estamos aquí para ver qué obtenemos. Estamos aquí para ver cómo nos damos a nosotros mismos. El consejo el día de hoy es: seamos como la iglesia de Macedonia, que primero se dieron a sí mismos al Señor y por ende después se dieron a los apóstoles en esa colecta. Si tú entendiste el día de hoy que esto no se trata de dinero, sino de una lucha de poder por tu corazón, la pregunta que te dejo es: ¿quién realmente es el Señor de tu corazón? ¿Dios o las riquezas? Señor amado, te damos gracias. Gracias porque cada vez que leo este pasaje me revienta la cabeza de ver cómo la iglesia de Corinto, que era una ciudad portuaria, que tenía comercio, que tenía riqueza, que aún abundaba en dones, en enseñanza, pero el apóstol Pablo menciona que faltaba que abundaran en esta gracia de la generosidad. Padre, por favor, líbranos, Señor, y te queremos confesar como iglesia juntos, no sintiéndonos mejores que otros. Te pedimos que tu Espíritu Santo profundice en nuestro corazón, porque no queremos ser una iglesia que abunda en dones, en talentos, en riqueza, y que aún así haya avaricia en nuestro corazón y haya un amor muy profundo a las riquezas, y que no te confesemos como nuestro Señor en esta área tan delicada e importante en nuestras vidas. Padre, que tu Espíritu Santo transforme nuestros corazones para entender el principio de que al ser dueño de todo, tú quieres bendecirnos para que nosotros bendigamos a los demás. Que si tú vas a dar riquezas, tanto económicas como en dones, como en talentos, como en sabiduría, gracia tras gracia, no es para engordarnos a nosotros, es
para poder ser un canal de bendición y siempre darle a los demás. Señor, ayúdanos a entender que la avaricia lo que hace es precisamente cortar ese canal de bendición para otros. Que lo que nosotros nos quedamos se estanca, se pudre, huele mal. Y lo más importante es que nunca va a poder producir el gozo de tener una mano abierta para recibir y otra mano abierta para soltar y dar a los demás, Señor. Te damos gracias, Señor, porque tú estás obrando en nuestros corazones y nos estás moldeando, no conforme al criterio de personas, sino conforme a la imagen de tu Hijo Jesucristo. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén.